Hoy vamos a hablar de posturas incorrectas, de posturas físicas incorrectas que pueden estar bloqueando tu proceso de emisión natural de la voz y que pueden estar también obstaculizando una comunicación eficaz, ya seas empresaria, emprendedor, formador, voiceover, artista. En el vídeo de hoy quiero hablarte de algo fundamental si usas la voz para inspirar, para comunicar, para liderar, la postura. Porque una buena técnica vocal no empieza y acaba solo en la garganta, sino que tiene que ver con cómo colocas físicamente el cuerpo delante del micrófono, ante la cámara o ante tu público, ante tus alumnos, en un escenario o en un aula. Aquí te listo una serie de malas posturas en las que quizás te puedas ver identificado y puedas decir, ay, pues esa persona soy yo. Lo he hecho más de 1000 veces y quizá está haciendo que mi voz suene de forma inadecuada, que a través de mi voz esté perdiendo la gran oportunidad de impactar, de transformar con mi mensaje y de aparecer con más autoridad, con más confianza ante mi público y con más presencia escénica. Bueno, pues lo que solemos hacer a menudo es tirar el cuello hacia adelante para hablar en la cámara o mirar la pantalla, así como si estuviésemos en una parte muy baja del espacio y tuviésemos que salir, ¿no?, hacia el frente, hacernos ver. En empresarios, en emprendedoras, suele ocurrir cuando se están presentando diapositivas, a lo mejor puede hacer que estés más desconectado del mensaje porque estás como ahogando tu voz, estás viéndote obligado, fíjate cómo mi timbre cambia, viéndote obligado a gritar un poco más, la voz se acaba cansando, se acaba bloqueando y puedes acabar literalmente una presentación sin voz. Si pones en práctica el mal hábito, malísimo hábito, de elevar el cuello mientras estás hablando, mandíbula hacia arriba, mal proyectada la voz. Cuando las supervoces, locutoras, locutores, nos convocan en un estudio de grabación, hay un trabajo previo que hace el técnico, la técnica, la ingeniera de sonido, el ingeniero, para ajustar la altura del atril, para que podamos estar delante del micrófono con la espalda larga y sin tensar de más hacia arriba o hacia abajo la mandíbula, porque eso hace que la proyección de la voz sea la inadecuada, la incorrecta. Tú lo escuches y sobreesfuerces de más, sí, esfuerces de más el aparato fonador para emitir sonido de forma inadecuada, de forma muy poco saludable y muy poco eficaz. Luego hay una malísima postura también que tiene que ver con el encorvar la espalda hacia atrás, cerrar los hombros, incluso bajar un poquito la cabeza, ¿no? Como que estás ahí también ahogando la voz, no le estás dejando espacio a la garganta para que podamos disfrutar de toda la resonancia de nuestra voz. En formadores, pues cuando estás dando una clase delante de la cámara, se puede ver muy claramente, ¿no? Si a lo mejor estás muchas horas delante de la pantalla, delante de tus diapositivas, dando clase, pues es normal que por la propia gravedad acabes hundiendo los hombros hacia el suelo y la postura con la que estás hablando no sea la más correcta. Ahí la voz sufre. O sea que es importante tener en cuenta que no es la postura más adecuada. Si identificas que es uno de tus patrones, trata de eliminarlo. En actores, actrices, artistas en general, es algo que tratamos de evitar porque reduce la expresividad del cuerpo, limita la apertura vocal, la respiración como que se acorta, no hay espacio ahí en los pulmones para inhalar y exhalar con facilidad y poder proyectar la voz de la mejor forma. Fíjate, hay una conexión directa entre cuerpo, emoción y voz. Me encanta hablar de esta conexión porque es tan real como la vida misma. Tú puedes modificar tu voz, su timbre, su tono, su resonancia, su proyección, su volumen, yendo a una emoción que estés viviendo o que estés tratando de interpretar. Si no tienes suficientes herramientas interpretativas, pues de actor, de actriz, para encontrar esa emoción, ya sea estar más contento, ya sea estar más triste, más motivado, más esperanzador, más conversacional, a lo mejor más en una voz más del día a día, ves al cuerpo. Hay una línea que une esos 3 puntos, hay un triángulo mágico que une cuerpo, emoción, voz. Si desde la voz quieres emular motivación a tu equipo, por ejemplo, ves a buscar internamente esa emoción. Tu cuerpo es sabio, eso ya está en ti. Revívelo. Pero si tienes dificultades, ves al cuerpo. ¿Qué postura corporal
colocarías ante tu público cuando estás en esa emoción? Espalda larga, hombros suaves, cuello creciendo, la mandíbula ligeramente recogida y ahí expresando y poniendo énfasis a las palabras quizá a través de las manos, gesticulando idea a idea y ayudando a que la audiencia pueda seguir el discurso, acompañando para que la comunicación sea 100% efectiva. Luego, ojo, cuidadito con acabar siendo una especie de robot que por querer tener la espalda larga, hombros suaves, una buena ubicación del aparato fonador, estemos como que excesivamente rígidos, haya mucha rigidez en el cuerpo. En reuniones formales o en rodajes, estar demasiado correcto puede bloquear la respiración y puede generar rigidez vocal, porque físicamente si estás apretando y estás ahí sosteniendo esa postura para que no se noten los nervios, por ejemplo, eso va a tener una traducción directa en cómo suena tu voz. Por lo tanto, sí, está bien espalda larga, buena postura, disposición ante el micro, la cámara o el público, pero fluidez. De ahí el movimiento que me encanta trabajar tanto en las clases privadas a través del yoga suave, empleado específicamente para liberar esta parte del cuerpo con mucho énfasis, pero como no, el resto del organismo también. Otra mala postura tiene que ver con desalinear la cabeza de la columna vertebral al hablar o al hablar en público. Es decir, por ejemplo, tener la cabeza, me pongo de perfil para que lo veas, más hacia el frente o demasiado hacia atrás. Sí, estamos bloqueando de forma innecesaria el proceso de emisión de la voz. El sonido pierde proyección, pierde calidad. Tú te das cuenta porque suenas raro y tratas de compensar, a lo mejor gritando más, a lo mejor forzando más la voz, a lo mejor sin la hidratación necesaria y al final acabas pues con la voz tocada después de esa sesión. Es 2 más 2 son 4. Una postura que solemos hacer mucho, especialmente las mujeres, es cruzar las piernas, ¿no? Por esa cosa de, bueno, a veces costumbre, a veces postureo o, bueno, estas cosas de formalidad, ¿no? Que históricamente a algunas se les ha explicado en una época determinada de la historia. Bueno, pues estar con las piernas cruzadas, además de bloquear el flujo natural de energía que fluye en tu cuerpo, mientras tú estás pues de pie o sentada hablando en público, desequilibra el eje de la columna vertebral. De hecho, en función de si colocas la rodilla derecha hacia arriba o la izquierda, fíjate cómo el resto de la columna compensa y ya no estás con la espina dorsal completamente erguida. ¿Eso qué hace? Genera asimetrías. Y por lo tanto, ese eje vocal no puede trabajar a tu favor. Usar la voz con el mínimo esfuerzo posible. Te estás obligando a sobreesforzarte para hablar de una manera que a lo mejor no tocaría la voz. Si el cuerpo está relajado, lo suficientemente relajado, la mente está lo suficientemente centrada y la postura acompaña, no debería costar. No debería costar en el punto de, no debería costar de emitir, de proyectar la voz, de generar voz. Todos podemos hablar, es algo innato, traemos de serie. Solo que sí que es verdad que a lo largo de la vida vamos acumulando todas estas posturas incorrectas que pueden hacer que sea más complicado llegar a emitir tu mejor voz, tu voz natural, tu voz más auténtica y por lo tanto una voz que tu audiencia reciba pues con más ganas, con más motivación, que te vea como una autoridad en ese conocimiento que tú tienes al vender tus productos, tus ideas, al leer un guión en voz alta. Te van a sentir confiado en ese escenario y por lo tanto vas a tener más seguridad, más presencia escénica. Vas a cautivar irremediablemente a tu audiencia, le encantarás. Un apunte curioso sobre el método Alexander, que seguramente has trabajado si has hecho alguna clase de interpretación o quizá te suene. El método Alexander fue creado por un actor australiano a finales del siglo XIX para mejorar la voz. El actor Frederick Matthias Alexander
perdía la voz cada vez que recitaba un poema en público. Era inexplicable, no sabía de dónde iba ni de dónde venía. Los profesionales médicos no sabían qué solución darle. Y él mismo trató de buscar una solución a su problema enfocándose en la autoobservación. Dijo, muy bien, me está pasando esto cada vez, lo tenía identificado, cada vez que recito una poesía en voz alta. Me voy a poner delante de un espejo para ver qué estoy haciendo mal, si es que estoy haciendo algo mal. Entonces encontró una relación directa en la forma de usar el cuerpo y cómo eso estaba afectando a su voz. Cómo tener un mal eje cabeza, cuello, hombros, estaba haciendo que se bloquease su respiración y por lo tanto su voz. Y eso hacía que se sobreesforzase de forma innecesaria hasta que las cuerdas vocales decían, nos inflamamos, aquí no hay nada más que hacer, pausa, por favor, descansemos. Lo que me encanta es que acabó usando ese obstáculo para desarrollar un mágico sistema para reeducar patrones de movimiento, para liberar tensiones inconscientes que vamos ubicando en nuestro organismo a lo largo del día, a lo largo de nuestra vida, con las tensiones que tenemos por aquí y por allí. Su método se usa hoy en escuelas de teatro, en escuelas de canto, danza, inspira mucho al yoga y como hay un discurso y un diálogo maravilloso entre los dos universos. Y por supuesto, el método Alexander tiene muchísimo que decir en el mundo de la educación de la voz. Y fíjate que esto es lo que la mayoría de los entrenos vocales hacen mal. Se centran directamente en técnicas, yo te diría superficiales, que van al final del proceso, basadas pues a lo mejor en comunicación no verbal solo, en elaborar un tono, una melodía, una intención, la lectura a simple vista y improvisada, en frío, quizá más basado en la interpretación, pero ignorando los fundamentos más profundos del uso de la voz. El cuerpo como instrumento y tu yo emocional como impulso creativo para dar vida a eso que estás comunicando. Entrenar y cultivar tu voz como un instrumento integral, holísticamente cuerpo, mente, voz, para desplegar todo tu potencial y conseguir el éxito comunicativo que estás buscando. Sentirte más segura delante de la cámara, sentirte más confiado cuando estás hablando en público, sentir que tu voz resuena al ritmo que lo hacen tus ideas, al ritmo que lo hace tu coco y que tu cuerpo acompañe y no obstaculice. Así que algunos tips Supervoz para ayudarte a mejorar tu postura corporal e ir más allá de esas posiciones incorrectas en la columna, en los hombros, en la cabeza, que hacen que tu voz no suene como debería estar sonando. Su tono más natural, más auténtico, más real, que es al final lo que te conecta con tu público. Quieras vender, quieras formar, quieras compartir ideas, quieras inspirar, cambiar el mundo. Libera tensiones en el cuerpo para que la cabeza se ubique en su lugar, se equilibre sin presiones, sin molestias. Alinea la columna vertebral sin rigidez, sin tener que andar tensando hombros hacia atrás de forma automatizada, pero no sentida ni vivida. De ahí nos ayudan muchísimo las clases de yoga, que hacemos específicamente yoga vocal, enfocado a mejorar la voz. Respira sin esfuerzo, de forma amplia, de forma profunda. Algo que trabajamos muy a menudo en las clases con pranayama, con meditaciones para fomentar un mindset 100% comunicativo, basado en la seguridad, basado en la sabiduría que ya existe en ti para comunicar, basado en una presencia escénica realmente de película. Y todo eso, pues para hablar con más presencia, con más energía, con más seguridad, que al final es lo que buscas. Quieres compartir ideas, quieres crearte un espacio a nivel comunicativo en tu sector, quieres enseñar de la forma más adecuada sin lesionar tu voz, quieres encontrar matices interpretativos en tu voz que no encontrarías de otra forma que no fuese por escuchar el cuerpo, respetar el cuerpo y honrarlo, haciéndolo funcionar de la manera para la cual ha sido diseñado. Vale, te propongo un ejercicio rápido para que traigamos
detrás del micrófono, la cámara o tu público, el método Alexander, en el backstage. Ahí vamos a sentarnos colocando los pies en paralelo a la anchura de las rodillas que a su vez están a la anchura de las caderas, así que ligeramente separamos un poquito las piernas. Aquí vamos a alargar la columna, crecemos coronilla hacia arriba. Vas a bascular la cabeza notando si quizá la mandíbula se dispara hacia el frente o puedes recoger un poquito más, haciendo que la nuca crezca hacia el techo. Muy bien, aquí puedes hacer un movimiento suave, hombros hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo. Pones a disposición la apertura del pecho para que haya mucha capacidad pulmonar para inhalar y exhalar a pesar del estrés y la ansiedad que nos genera de forma natural, eso de hablar, estar on air delante del micro o la cámara o estar presencialmente delante de un público. Y ahí respiras. Puedes contar hasta 5 cuando tomas aire. Puedes contar hasta 5 cuando exhalas. Si estás en una sala, puede servirte ese instante, ese micromomento para saludar visualmente a todas las personas que van a participar en esa reunión. Y si tienes que grabar una cuña, un spot o el off de un vídeo corporativo, puedes tomarte esas 2-3 respiraciones conscientes para ajustar la postura del cuerpo, sobre todo de la espalda, hombros, cervicales y mandíbula, antes de dar al play rec. Porque fíjate tú, Supervoz, la postura no es solo corporal. Es una actitud energética, es un compromiso, un impulso que pones al servicio de la comunicación, de eso que quieres expresar para cautivar a la audiencia, para hacerles el camino muchísimo más fácil, para que te puedan comprender mejor, para retener su atención, para que puedan captar las ideas clave de tu discurso. Todo empieza por una buena postura, por un buen uso vocal consciente de la ubicación de tu columna vertebral, tu cabeza, tus hombros, una respiración siempre tranquila. Namaste Supervoz, soy Meggy de meggycabrera.com, la web, el blog, las redes sociales en las que hablamos de liberar tu voz para comunicar tu verdad con más autenticidad, confianza y presencia escénica. Si quieres profundizar, ir más allá en tu uso vocal, te recomiendo suscribirte a la voiceletter meggycabrera.com/voiceletter. Ahí vas a recibir mentorías privadas por email totalmente gratis y acceso prioritario a todos mis cursos. Por cierto, muy pronto, llegándote al email, si estás ahí dentro, el anuncio, el aviso de la preinscripción para un curso de postura, relajación y voz. Si quieres empezar a entrenar tu voz desde ya mismo, tienes poco tiempo y usas la voz profesionalmente, te enseño a hacerlo a diario en solo 7 minutos para despertar tu voz desde el cuerpo a través de la respiración, la creatividad, el sonido y los secretillos que usamos locutoras y locutores para dar nuestro máximo potencial. Tienes todo en el Ritual Vocal, mi nuevo curso online. Y si quieres una clase personalizada conmigo, pues para trabajar la colocación corporal, para liberar bloqueos físicos y mentales a la hora de hablar ante el micro, la cámara o tu público, o encontrar tu voz auténtica, una voz más resonante, más poderosa, de forma saludable, contáctame. Estoy por meggycabrera.com, tienes todas mis propuestas en /cursos. Nos vemos en el próximo vídeo. Namaste Supervoz, cuídate mucho. Chao.